Hola, mi nombre es Liliana Elizalde y hoy vamos a hablar sobre los protocolos de encapsulamiento WAN. Para empezar, sabemos que una red WAN permite la conectividad entre diferentes áreas geográficas. Estas redes de área amplia requieren un proveedor de servicios de Internet. Los protocolos permiten una conectividad punto a punto. Por ejemplo, debe ser idéntica en ambos extremos. Por ejemplo, si tu proveedor indica que utilizas HDLC, que es un protocolo, debes utilizar HDLC. De lo contrario, el enlace WAN no va a funcionar. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Los cables WAN. El cable serial más común es el DB60, que cuenta de un lado con un Data Terminal Equipment, un DTE, que es un concepto que vamos a estar viendo mucho durante la presentación, que se conecta al equipo del cliente, y un Data Communication Equipment, un DCE, que determina la velocidad de la conexión otorgada por el ISP, o sea, por nuestro proveedor de Internet. HDLC o High Level Data Link Control, control de enlace de datos de alto nivel en español. Es un protocolo de comunicaciones de propósito general, punto a punto. Opera a nivel de enlace de datos y proporciona recuperación de errores en caso de pérdida de paquetes de datos, fallos de secuencia y otros. ¿Cómo funciona? Implica 3 fases. Primero, uno de los dos extremos inicia el enlace de datos de tal manera que las tramas se puedan intercambiar de una forma ordenada. Durante esa fase se pactan las opciones que se usarán en el primer intercambio posterior. Después de la interacción, los dos extremos intercambian los datos generados por los usuarios, así como información de control para llevar a cabo los procedimientos de control de flujo y de errores. Finalmente, uno de los dos extremos comunicará la finalización de la transmisión. Las características de este protocolo es que utiliza la transmisión serial síncrona, que proporciona una conexión sin errores entre dos puntos. Utiliza un delimitador de trama, esto para marcar el inicio y el fin de cada trama. Define 3 tipos de estaciones, que son la estación primaria, la estación secundaria y la estación combinada. 2 tipos de configuración de enlace, que es la balanceada y la no balanceada. Y por último, 3 modos de transferencia de datos, que es el modo de respuesta normal, el modo balanceado asíncrono y el modo de respuesta asíncrono. PPP. Point-to-Point Protocol. Este protocolo permitió agregar ciertas funciones de seguridad y control de flujo de datos. Se desarrolla para mejorar enlaces síncronos como enlaces asíncronos. Funcionamiento. Primero, realiza el establecimiento de conexión. En esta fase, la computadora conectada con la otra negocia los parámetros relativos al enlace usando el protocolo LSP. La autenticación no es obligatoria. Existen 2 tipos de autenticación. El primero es inseguro, es el protocolo PAP, aunque no se recomienda dado que envía el nombre de usuario y la contraseña en formato de texto plano. Un método más avanzado y preferido por muchos es CHAP, el cual manda la contraseña cifrada hasta el otro dispositivo. Las características de este protocolo es que hizo flexible el manejo de los enlaces de datos, subdividiendo sus funciones en 2 subcapas. NSP, que es el encargado de coordinar funciones de protocolos en la capa superior, o sea, en la capa de red, y LSP, encargado de controlar las funciones en los medios físicos junto a la sincronía de datos en el enlace de datos. Agregó funciones de seguridad como PAP para la autenticación de usuario y contraseña y CHAP, que utiliza una llamada challenge para autentificar la contraseña antes de enviarla a través de un host con MD5. Una derivada
de Point-to-Point Protocol es el PPoE o Point-to-Point over Ethernet. Es un protocolo de red para la encapsulación PPP sobre una capa Ethernet. Es utilizada mayoritariamente para proveer conexión de banda ancha mediante servicios de cable módem y DSL. ¿Cómo funciona? Como su objetivo principal, se utiliza generalmente en un edificio u oficina para permitir a los usuarios compartir una línea de abonado digital DSL común, una conexión inalámbrica o incluso una conexión de módem por cable para Internet. Esto ayuda a promover un flujo libre y constante de información para el grupo, de modo que los datos y la información pueden ser utilizados de manera organizada. El Point-to-Point Protocol en este protocolo PPPoE se utiliza comúnmente en conexiones de acceso telefónico. En la mayoría de los casos PPP, los datos y la información residen dentro de una trama Ethernet. PPPoE fue diseñado principalmente para la gestión de datos que han sido transmitidos a través de redes Ethernet. Una de sus características es la autenticación, la encriptación y la compresión de datos. SLIP, Protocolo de Línea Serial de Internet. Es el resultado de la integración de los protocolos de módem anteriores al conjunto de protocolos TCP/IP. Es un protocolo de conexión a Internet y no proporciona direccionamiento, no proporciona control de errores ni control de flujo y tampoco identificación del tipo de paquete. ¿Cómo funciona? Este protocolo envía una trama compuesta solo de datos que se enviarán, seguidos de un carácter de fin de transmisión. Abajo podemos ver un ejemplo de un paquete SLIP, donde nos dice que la primera parte del paquete son los datos que se van a enviar y el final del paquete. Las características. SLIP es actualmente un estándar de hecho comúnmente usado para conexiones seriales punto a punto ejecutando TCP/IP. Además, pone una delimitación de inicio y fin. Frame Relay es un protocolo de red orientado a la tecnología de conmutación de paquetes ofrecido por las compañías telefónicas. Es una tecnología de conmutación que opera en la capa física y de enlace de datos. Es una versión compacta del X25 y se utiliza para interconectar redes LAN. ¿Cómo funciona? Frame Relay ofrece conexiones virtuales permanentes y conmutadas. Cuando se utiliza como una WAN para conectar varias LAN, un router o dispositivo de encaminamiento puede servir como DTE de encaminamiento conectándose a un conmutador Frame Relay, el cual servirá como DSE. ¿Cuáles son sus características? Permite que diferentes canales compartan una sola línea de transmisión. Transmite la información estructurada en tramas y es capaz de soportar múltiples protocolos y aplicaciones. El carácter multiprotocolo se ha visto ampliado por el desarrollo de estándares para la transmisión de voz sobre Frame Relay. ATM, Asynchronous Transfer Mode, es un concepto de telecomunicaciones definido por las normas de las organizaciones ANSI y UIT para el transporte de una gama completa de tráfico de usuarios, incluidas señales de voz, datos y videos. ¿Cómo funciona? La tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión. ¿Cómo funciona? Transfiere datos de manera asíncrona, lo que significa que transmitirá los datos cuando pueda. Es decir, si hay una celda vacía, se envía el paquete hasta que llega a su destino. Las características de ATM son la conmutación de circuitos y paquetes. Permite absorber todas las redes existentes con tendencia en una red global y única. El uso de celdas de tamaño fijo y pequeñas permite que la conmutación se lleve a cabo por medio de hardware a una muy alta velocidad. ATM emplea circuitos virtuales. Los circuitos que establece son de dos tipos, caminos virtuales y circuitos virtuales. VPN. Una Virtual Private Network es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más computadoras a una red privada utilizando Internet. ¿Cómo funciona? Lo que ocurre en la comunicación
es que los datos que se envían están cubiertos. Todos los nodos intermedios que participan en la comunicación van a interactuar con el paquete, pero solo al final de la comunicación la información podrá ser descubierta y descrita para su uso. Por su parte, la capa de autenticación verifica la identidad de los usuarios y restringe el acceso a quienes no estén autorizados. Sus características: es fácil de usar, reducción de los costes en comunicación, proporciona comunicaciones seguras con derechos de acceso específicos para los usuarios individuales como empleados, contratistas, etc. Además, mejora la productividad al extender la red empresarial y sus aplicaciones. A continuación, en esta práctica de Cisco Packet Tracer, vamos a configurar las subinterfaces punto a punto de Frame Relay. Los objetivos son configurar el Frame Relay, configurar las subinterfaces punto a punto de Frame Relay, verificar las configuraciones y la conectividad. En esta actividad vamos a configurar dos subinterfaces en cada router para llegar a los dos routers. También vamos a configurar EIGRP y verificar la conectividad de extremo a extremo. En el router 1, lo primero que vamos a hacer es abrir la terminal. Vamos a poner los primeros dos comandos, que es enable y conft. Después vamos a empezar a configurar el Frame Relay. Primero vamos a configurar la encapsulación de Frame Relay en la interfaz S000 del router 1 y el comando es interface SE0 diagonal 0 diagonal 0 diagonal 0. Después encapsulation frame relay y después vamos a levantar la interfaz con no shoot. Ahora vamos a hacer esa misma configuración en el router 2 y en el 3. Igual levantando la interfaz serial 0 diagonal 0 diagonal 0 diagonal 0. Ahora vamos a irnos al router 1 y vamos a configurar las subinterfaces de punto a punto en Frame Relay. Primero vamos a configurar las subinterfaces del router 1, el router 2 y el router 3. Tecleamos el comando interface serial 0 diagonal 0 diagonal 0.2 y le vamos a poner point to point. Luego vamos a dar un enter y vamos a poner la dirección IP de esa que está relacionado con el punto 2 que está en la tabla de direccionamiento. Y vamos a poner frame relay interface y el DLSI que es el número 102. Y después vamos a hacer lo mismo con la segunda interfaz que sería punto 3 en lugar de punto 2 y vamos a poner la dirección que es 10.1.3.2 con su respectiva máscara. Después con el comando frame relay y vamos a poner el DLSI el número 103. Lo siguiente, con el comando router EIGRP se va a agregar a la EIGRP1 y vamos a poner las direcciones de red que son 10.1.1.0 con su wildcard que es 0.0.0.3 y la otra red que es 10.1.3.0 y su máscara igual. Ese procedimiento se va a seguir con los otros dos routers, solo cambiando las direcciones y las máscaras.
Por último, vamos a realizar pruebas de la conexión y primero vamos a enviar un mensaje de la PC a la laptop. Primero sale que está fallido, pero al segundo intento dice que es exitoso. Y volvemos a hacer otro intento y marca exitoso. Y vamos a enviar un mensaje de la PC al router 1 y también es exitoso.